Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A través de esta cápsula queremos seguir profundizando en el tema anterior. Vamos a hablar del humanismo y cómo existieron diferentes representantes de este movimiento intelectual que nació gracias a la difusión de textos del mundo clásico. Cuando hablamos del mundo clásico estamos hablando del mundo greco-romano, de los filósofos de Grecia y los intelectuales de Roma durante el Imperio Romano. Es necesario y es importante para comprender a los diferentes representantes del humanismo saber por qué tenían la necesidad de escribir esto. Recordemos que durante la Edad Media, gran parte de la Edad Media, tenían una visión teocéntrica, una visión que Dios como centro de todo. Posteriormente, esta idea se va a ir modificando y vamos a pasar de una idea teocéntrica de sociedad a una idea antropocéntrica. En esta nueva visión o en este nuevo paradigma social se encuentran los representantes del humanismo, que desde el siglo XIV al siglo XVI van a expandir y difundir las ideas del mundo greco-latino o del mundo clásico, tanto en las expresiones artísticas como en el mundo intelectual. Comenzamos. Comenzamos con Dante Alighieri, personaje que, si bien vivió durante la Edad Media, este italiano es considerado uno de los estudios, para algunos estudiosos, como uno de los primeros humanistas. Obviamente no es parte en el cuerpo del humanismo, pero su manera de escribir es, tiene muchas ideas y emplea muchos elementos del mundo clásico. Estamos hablando que este escritor comprendió mucho el mundo clásico y trata de explicarlo a través de su obra. ¿Cuál es la obra principal de Dante Alighieri? La Divina Comedia. En ella busca armonizar la tradición de la religión católica y la sabiduría de la antigüedad clásica, es del mundo greco-latino o del mundo clásico. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan esencial entender esto? Porque nos devela cómo un individuo, después de vivir la experiencia de las cruzadas, vuelve a casa y comienza a vivir experiencias desde la muerte de su mujer, comienza en una búsqueda constante para volver a encontrarse con aquel ser amado. Si lo comparamos, el viaje de Dante es igual que el viaje de Ulises en el relato de Homero en la Odisea. Tienen el mismo cuerpo, un viaje en búsqueda de algo, donde va descubriendo su esencia como hombre, donde se va encontrando consigo mismo. Dante Alighieri, uno de los iniciadores o el germen en algún grado del humanismo intelectual. Francisco Petrarca, para muchos es considerado el padre del humanismo. Francisco Petrarca es un humanista en esencia. Él va a desarrollar las ideas del mundo clásico y va a tener como hilo central la Biblia. Él nos va a visualizar de que la Biblia es no solamente un texto sagrado, sino que un texto literario, una obra que nos entrega sabiduría, que nos entrega reflexión. Y esto es develado porque él estudió a los padres de la iglesia, que eran del mundo clásico, griegos y romanos. Y estos padres de la iglesia se perdieron posteriormente en la Edad Media y son retomados por Francisco Petrarca o Francesco Petrarca. Gracias a él y a otros humanistas, los escritos de los padres de la iglesia fueron considerados esenciales para interpretar los evangelios. Repito, interpretarlos, porque la Biblia se leía de manera literal. Prácticamente se leía como un cuento. Con Francisco Petrarca, la Biblia comienza a ser analizada
detalle a detalle. Cada símbolo nos va a dar un mensaje distinto y eso debemos estar atentos. Eso es gracias a Francesco Petrarca y su investigación. Juan Boccaccio o Giovanni Boccaccio se dedicó a los textos clásicos y sus fuentes. Su obra principal era el Decamerón. En ella, un grupo de personas escapa de los brotes de la peste y narra cuentos al que se muestran los defectos y las virtudes humanas, con los cuales se deja de lado los aspectos religiosos y se basa en los aspectos de la vida. Vamos viendo que aquí ya comenzamos a ver que lo que es el centro de todo es una visión antropocéntrica. El teocentrismo se deja de lado, esa visión de que Dios es el centro de todo, sino que ahora comenzamos a ver que el hombre tiene una relación con todo lo que lo rodea. Incluso en su relación con Dios, Él es el protagonista. Leonardo Bruni estudió latín en Florencia y escribió historias del pueblo florentino, desde la antigüedad hasta sus tiempos, el hito de la historiografía de aquella época. Es uno de los historiadores más importantes del mundo moderno, inicios del mundo moderno y finales de la Edad Media. Realizó una serie de traducciones de textos griegos, de Jenofonte, de Platón, de Plutarco, de Nóstenes y Aristóteles. Leonardo Bruni va a ser un filósofo y un traductor. Va a permitir que otros conozcan a los grandes intelectuales del mundo clásico. De ahí la importancia de la traducción y de comprender lo que se está leyendo al traducirlo. Este personaje se lee así: Pico de la Mirandola. Ese es el nombre que tiene este artista e intelectual del Renacimiento y del humanismo. Su obra Oratio Dignates Hominis, es decir, Discursos sobre la dignidad del hombre, es considerado el manifiesto del Renacimiento italiano. En él plantea que la criatura superior de la creación porque es dueño de su destino, es decir, el ser humano es capaz de construir su destino y es capaz de visualizarlo, de a través de sus manos construir su vida. Ya no es Dios, es el hombre. Cuando Dios creó al hombre, como ya había dado cada cosa en su lugar, le asignó una característica a todas las cosas, por no poder asignarle una sola a él perteneciera, no darle un puesto fijo en el orden del universo, le dio la libertad de determinar su propia naturaleza y su propio lugar en el mundo. El hombre, como ser sin un lugar fijo, comienza a moverse y a tener una relación con todo lo que lo rodea. Él es el protagonista de la historia y él va a construir su vida. Y eso es lo que plantea Pico de la Mirandola en sus escritos del humanismo. Por otro lado, Tomás Moro, un escritor y sacerdote de origen inglés, en su obra principal La Utopía, criticó la política tiránica de la monarquía absoluta inglesa, la sed de poder de los gobernantes, describiendo un lugar ideal en que reina la razón, la igualdad, la libertad y el cultivo del espíritu. Su obra da origen a la idealización de una sociedad basada en los derechos humanos y en la igualdad social. Podemos decir que Tomás Moro es uno de los intelectuales y humanistas que va a comenzar una crítica sistemática a los sistemas de gobierno y principalmente a la idea de un gobierno corrupto. Y por otro lado, se menciona por algunos intelectuales y intérpretes de la obra de Tomás Moro que él comienza a dar vestigios y comienza a dar los primeros bloques de lo que nosotros conoceremos como los derechos humanos. Erasmo de Rotterdam, otro sacerdote de origen holandés o de los Países Bajos, si queremos denominarlo, su obra, que se llama Elogio a la locura,
busca demostrar de manera irónica los defectos de la sociedad de su tiempo, donde critica el abuso de las autoridades eclesiásticas, cuestiona las prácticas religiosas y busca conciliar la vida cristiana con el mundo terrenal. Está convencido que el medio más eficaz para reformar la cristiandad era divulgar el Nuevo Testamento, que en el texto latino sometido a una corrección de gran exigencia. Erasmo propone, de acuerdo a la fe y la razón fundada en las Escrituras, dando cabida a la interpretación más libre de la misma. Ya no es una lectura literal. Nuevamente hablamos de lo mismo, chiquillos. Él comienza a interpretar, a comprender la Biblia y a ver cómo la Biblia te está hablando a ti y cómo yo en mi vida cotidiana me veo interpretado, me veo dialogando con los textos bíblicos. Y por último, y no menos importante, para muchos el padre de la política moderna y de la política contemporánea, Nicolás Maquiavelo o Nicolai Maquiavelo. Aunque no es humanista propiamente tal, fue importante pensador político italiano. Aún creían en el valor de la libertad, del autogobierno, llegó al convencimiento de que si un reino quería evitar el desastre, debía estar dispuesto a usar la hipocresía, el engaño y la fuerza cuando la seguridad y la libertad estuviesen amenazadas. De ahí que su frase célebre, el fin justifica los medios, que es planteada en la obra titulada El Príncipe, que es una de las obras más características de Nicolás Maquiavelo, en la que se separa del campo de la política de lo moral. Es decir, todos los escritores hablan que el ser político tenía que tener una moral intachable. Nicolás Maquiavelo dice que la política no tiene características de intachable, de aquella persona que quiere tener política, que quiere desarrollar su política, tiene que tener ciertas perversiones, tiene que estar dispuesto a llegar más allá de lo que se determine. En la misma frase es emblemática cuando nos plantea el fin justifica a los medios, es decir, no importa lo que yo haga si cumplo mi propósito. A la misma vez, Nicolás Maquiavelo está analizando en su texto El Príncipe a la familia Borgia, que es una de las familias más influyentes de aquella época. Su obra influenció a las ideologías políticas como el absolutismo, el fascismo y el nacionalsocialismo. Todas las corrientes totalitarias van a ser representadas por Nicolás Maquiavelo. Cada uno de los pensadores e intelectuales antes mencionados se pudieron desarrollar por el financiamiento de un grupo conocido como mecenas. Ellos van a apoyar y van a invertir en el desarrollo del intelecto y de la filosofía política del periodo humanista. Para mayor información, por favor, estar atento a las próximas cápsulas y los invito a estar leyendo, a poder ver estos videos y a poder apoyarse a través de algunas películas que nos hablan de estos temas. Chiquillos, que tengan una buena tarde, una buena noche y un buen día. Nos estamos comunicando.